Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre la pancitopenia, o mejor dicho, el estudio de la pancitopenia enfocada a médico general. Nuestra ruta de navegación hoy día va a ser primero comenzar con la definición, ¿cierto? Los mecanismos por los que se produce, una pequeña clasificación, las causas de la pancitopenia y lo más importante en este caso sería la evaluación inicial. La definición es la disminución o las disminuciones de los recuentos de las tres líneas de células sanguíneas. Y hay que dejar en claro de que esto no es una enfermedad, sino más bien es un hallazgo de laboratorio que es producido por distintos procesos patológicos. ¿Ya? Es definido entonces por la OMS como un recuento de hemoglobina en verdad menor a 12 en mujeres no embarazadas y menor a 13 en hombres. Los glóbulos blancos entonces se verifican con un recuento absoluto de neutrófilos disminuido menor a 1800 por microlitro y plaquetas menos de 150.000 por microlitro. Yeah. Cuanto a los mecanismos, primero hay que hablar dónde se produce la hematopoiesis. ¿Ya? Y esta se produce básicamente en un adulto sano en la médula ósea, donde las células sanguíneas maduras migran a la periferia. ¿Ya? Hay que dejar en claro entonces que este es un órgano de la médula ósea y funciona como reservorio hematopoyético, ¿ya? Y que también produce células sanguíneas y responde básicamente a las necesidades del organismo, ¿ya? Entonces vamos a tener que estos niveles de la célula sanguínea va a estar dado por el equilibrio básicamente entre la producción de células, la distribución en órganos y la destrucción celular, ya sea porque un glóbulo blanco está involucrado en una infección o se consumen plaquetas por coágulo o, no sé, la célula ya está muy anciana o senente, por ende se genera esa destrucción de esa célula. ¿Ya? Ahora en cuanto a cuándo falla esto y genera pancitopenia, tenemos estos tres mecanismos. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con la infiltración o sustitución de la médula ósea, que principalmente está dado por neoplasias sanguíneas. ¿Ya? Aquí podemos encontrarnos entonces con leucemias, linfomas o mielomas múltiples. También podemos encontrarnos con metástasis de cáncer sólidos o mielofibrosis. Incluso podemos encontrarnos con infecciones, como tuberculosis miliar o infecciones fúngicas que van a ir a la médula ósea a infiltrarla, básicamente. En cuanto a la aplasia de la médula ósea, esta se da por una disminución del tejido hematopoyético y esta disminución va a dar un déficit en la producción de los componentes y puede ser debido por distintos factores también. Entre ellos, trastornos nutricionales, básicamente puede ser por disminución de la ingesta de vitamina B12 o folato, o por una disminución básicamente de la absorción, ¿ya? Y esto puede estar dado por distintos motivos, ¿ya? También puede ser generada por anemia plástica, que es una disminución de los glóbulos rojos, que puede ser congénita, o derivada por radiación o uso de medicamentos. Puede ser generada también por destrucción inmunitaria de la médula ósea o como veíamos en la anemia aplásica por medicamentos, por ejemplo, un medicamento de uso habitual como el metamizol que puede generar aplasia medular. De hecho, este es uno de los motivos por qué en Estados Unidos casi se está restringiendo el uso de este medicamento. Posterior a eso tenemos la destrucción o secuestro de células sanguíneas. La destrucción se genera principalmente por enfermedades como la coagulación intravascular diseminada o la púrpura trombocitopénica trombótica. Y el secuestro de células sanguíneas básicamente está dado por un hiperesplenismo, ya un aumento de las funciones normales del vaso va a estar secuestrando estas células sanguíneas, ya, y se va a caracterizar por una triada. Va a haber citopenia, esplenomegalia y una hiperplasia de la médula ósea. Hay que también dejar en claro acá que algunas patologías no solamente van a corresponder a un solo de estos mecanismos, sino que se pueden translocar, o sea, puede ser más de uno de estos mecanismos, como por ejemplo los linfomas, que pueden infiltrar la médula ósea,
pueden causar hiperesplenismo, pueden generar destrucción inmunitaria de las células sanguíneas y como tratamiento pueden generar, o sea, pueden necesitar agentes citotóxicos, lo que va a generar a la larga, en verdad, mayor daño a nivel de la médula ósea. ¿Ya? Otra patología que puede estar involucrada en distintos mecanismos sería la enfermedad de Crohn, ¿ya? Que puede alterar la absorción del hierro, folato y vitamina B12. Y es un estado constante de inflamación, entonces va a exacerbar la anemia. ¿Ya? Como tratamiento ya último, fin último, puede caer en una cirugía ya gastrointestinal con resección parcial, y esto generaría también entonces afectación a nivel de la absorción de nutrientes. En cuanto a la clasificación, básicamente hay que dejar en claro que puede ser central o periférica, y básicamente tienen correlación en verdad en dónde ocurre esta destrucción o este mecanismo de falla. Si es central, va a haber una disminución de la célula hematopoyética de la médula ósea, básicamente, y si es periférica, va a haber una destrucción o el secuestro celular. Entonces va a estar en directa relación entonces, con los mecanismos que antes vimos. Entonces, principalmente destrucción o secuestro de células sanguíneas va a ser a nivel periférico o extramedular, y lo otro, más frecuente, lo otro va a ser a nivel central. Entonces nos va a ir dando una guía de a dónde se localiza básicamente esta patología. En cuanto a las causas, tenemos distintas causas y arriba aparece más o menos el mecanismo en que están situadas, ¿ya? Entonces tenemos que puede ser anemia aplásica, adquirida congénita, puede ser estos trastornos malignos sanguíneos, entonces como las leucemias, o trastornos autoinmunes, ¿ya? Y también las deficiencias de macronutrientes como vitamina B12 o ácido fólico. Ya en la destrucción periférica entonces tenemos una hemólisis autoinmune o el esplenismo con secuestro de las células sanguíneas. Y bueno, el otro es un mecanismo mixto, en verdad, podemos tener el uso de drogas, ya que van a generar esta disminución de células a nivel de, puede ser tanto a nivel de la médula como destrucción periférica. El lupus eritematoso sistémico también puede generar esto. Y eso principalmente, ¿ya? En cuanto a las manifestaciones, hay que dejar en claro que puede ser un hallazgo incidental, o sea, puede ser una persona completamente asintomática y encontrarse en un examen de control básicamente esta pancitopenia, ¿ya? O ya cuando tiene unos niveles un poco más disminuidos de las distintas series, puede generar sintomatología en verdad que va a ir en clara referencia a la célula que está afectando. Entonces, si tenemos afectación a nivel de los glóbulos blancos, va a haber principalmente infecciones recurrentes, eh, pueden ser muy graves o pueden ser inusuales, y en verdad estos pacientes van a estar súper susceptibles en verdad a las infecciones. Entonces hay que tener presente eso. También vamos a encontrar pacientes con fatiga, con debilidad, con disnea, con intolerancia al ejercicio, y francamente podemos llegar a tener un paciente hemodinámicamente inestable. En cuanto a la disminución de las plaquetas, vamos a tener pacientes que pueden estar, bueno, asintomáticos o con sangrado, o que puedan generar hematomas fácilmente, principalmente debido a estas patologías como coagulación intravascular diseminada o la disminución de las plaquetas. Y pueden tener síntomas B, ya fiebre, diaforesis y o pérdida de peso. Ahora nos vamos a centrar básicamente en la evaluación inicial del paciente, el enfrentamiento que vamos a tener nosotros como médicos generales. Entonces, ¿cómo empezamos? Básicamente siempre hay que hacer la pregunta, ¿es una emergencia o no es una emergencia? Y acá sí tenemos distintas emergencias. Las emergencias que vamos a encontrar acá básicamente es, bueno, las que aparecen en pantalla. Pero ¿qué debemos hacer en esta emergencia? Básicamente, estos pacientes hay que estabilizarlo, ya va a ser la prioridad, va a ser estabilizarlo.
y van a necesitar, lo más probable es que necesiten una hospitalización inmediata, ¿ya? Entonces, estos pacientes hay que verlo, hay que cerciorarse que tienen alguna emergencia y en verdad derivar la hospitalización inmediata. eh, y obviamente controlando las distintas como manifestaciones que puedan tener. Por ejemplo, si tiene alguna infección, eh, dar antibiótico, hacer hemocultivo, descubrir qué microorganismo está fallando, o sea, está afectando al paciente. Si es que está con disminución de glóbulos rojos en rango crítico, darle apoyo con glóbulos rojos. Si es que está con disminución de plaqueta, apoyarlo con hemoderivados. Entonces, se pueden apoyar con ciertas... tenemos distintas herramientas para poder manejar estas cosas, de esta urgencia o emergencia médica de la pancitopenia, ¿ya? Entonces vamos a tener una neutropenia que puede estar febril, eh, con recuento absoluto en neutrófilos menos de 1000, anemia sintomática o básicamente con inestabilidad hemodinámica, que incluso pueden generar isquemia cardíaca. Entonces podemos tener básicamente la clínica un infarto por miocardio. En las trombocitopenias podemos tener hallazgos nuevos que tengan plaquetas menos de 10.000 por microlitro o menos de 50.000 con sangrado, o un paciente con alguna patología como, como coagulación intravascular diseminada, púrpura trombocitopénica trombótica, ¿ya? O cualquier otra microangiopatía trombótica. Y vamos a encontrar acá, en verdad, alfrotis sanguíneo, esquistocito, o podemos ver la LDH elevada, ¿ya? Bueno, entre otras cosas. Eh, Dejar en claro también que aquí aparece la linfohistiocitosis hemafagocítica, que en verdad es una enfermedad rara, pero se trata de la destrucción de ciertos tejidos y células debido a la acción de macrófagos y del linfocito, y esto en verdad también es una emergencia, ¿ya? Va a generar fiebre, va a generar hepatomegalia, va a generar linfadenopatía y síntomas neurológicos en estos pacientes. Y otras urgencias metabólicas que están relacionadas, por ejemplo, al síndrome de lisis tumoral, va a generar hipercalcemia sintomática, por ejemplo, asociada a pacientes con mieloma múltiple, entre otras cosas. Entonces, en cuanto a evaluación inicial, vamos a seguir con las causas más frecuentes. Eh, Según un estudio mexicano, ya, lo más frecuente es que las pancitopenias sean causadas por anemia plástica, por drogas, por anemia megaloblástica, por hiperesplinismo y neoplasia mieloide. Ya, este equipo mexicano hizo un estudio tanto a nivel local como a nivel global, ya, para poder llegar a estas conclusiones. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que no todas estas causas van a ser de resorte del hematólogo, ya que una anemia megaloblástica la podemos manejar. Una pancitopenia producida por drogas la vamos a sospechar, probablemente vamos a suspender la droga, ¿ya? Y otras que básicamente sí las vamos a derivar porque en verdad van a ser de resorte del especialista, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a continuar nuestro estudio? Básicamente como cualquier consulta médica, vamos a hacer una anamnesis súper completa, ¿ya? Obviamente vamos a tener ciertas cosas que hacer hincapié, por ejemplo, la edad del paciente, que nos puede dar, por ejemplo, que tenga asociación con alguna leucemia, los síntomas, cuánto tiempo llevan de síntomas asociado a qué, ¿ya? ¿Qué medicamento usa? Ya que pueden estar asociados a medicamentos que generan aplasia medular. ¿Ya? Los hábitos alimenticios son sumamente importantes, ya que podemos tener pacientes veganos estrictos, ya con carencia de macronutrientes, y esto también nos va a derivar muy probablemente a una pancitopenia por deficiencias de B12 y folato. Ya también pacientes que hayan tenido cirugías digestivas, es importante manejarlo, ya que van a tener dificultades en cuanto a la absorción de los macronutrientes, ya que pueden tener, por ejemplo, hemicolectomías, pueden tener distintas mangas gástricas que pueden generar disminución en la absorción de los distintos macronutrientes, ¿ya? Y el uso de alcohol también va a afectar en cuanto a la parte gastrointestinal, ya que nos puede afectar, no sé, a nivel de estómago, el tema de la absorción de los nutrientes, ¿ya?
Y bueno, nos vamos a fijar después en el examen físico, ya eso es también parte importante de la consulta médica. Lo principal, ver si es cuáles son los signos vitales de nuestro paciente y vamos a animar si es que tiene alguna inestabilidad hemodinámica por la clínica, ¿ya? Si no, vamos a buscar y vamos a encontrar lo más frecuente asociado, por ejemplo, a anemia. Vamos a tener palidez mucocutánea, podemos encontrar incluso ictericia o estigmas de daño hepático crónico. Podemos encontrar también presencia de enopatía, ¿ya? O esplenomegalia, y dejar también el punto acá de que los estigmas de daño hepático crónico y de esplenomegalia nos va a hacer pensar un poquito en que el mecanismo es de secuestro de células sanguíneas, ¿ya? Luego de hacer una buena anamnesis y un buen examen físico, lo que nos queda es hacer un laboratorio. Y laboratorio, en verdad, básicamente un laboratorio inicial, ¿ya? Y vamos a comenzar básicamente con el hemograma, ¿ya? Y el hemograma siempre hay que verlo de forma ordenada. Ya, primero, obviamente, ver cuántos leucocitos tenemos, cómo está el nivel de la hemoglobina, si es que están aumentados, si está disminuido, si es que los niveles de plaqueta, ¿ya? Y una vez que vemos esto y tenemos como el hallazgo de la pancitomenia, fijarnos muy bien en las fórmulas diferenciales, ¿ya? Eso es súper importante, ver cómo está la fórmula diferencial de los pacientes y posterior a esto ver que la médula esté funcionando. ¿Cómo podemos ver de forma sencilla si la médula está funcionando o no? Tenemos, bueno, las distintas series que vienen de la médula, ¿ya? Pero vamos a ver cuál nos sirve más. Yo dejé como primera opción el recuento absoluto neutrófilo, básicamente porque la duración de los neutrófilos en la sangre periférica es de aproximadamente 12 a 72 horas. Por ende, hay un periodo, un transcurso de tiempo más corto entre que se, sale desde la médula ósea hacia la sangre periférica. Entonces, vamos a saber de ciencia cierta en tiempo corto cómo está produciendo la médula, ¿ya? Las plaquetas usualmente no se ocupan como predictor de que la médula esté funcionando, ya que siempre está muy influenciado por fármacos de episodio autoinmune. Y los glóbulos rojos, básicamente porque tienen un tiempo de vida media un poco más largo, ¿ya? Es importante también revisar el frotis. Muy probablemente esto va a ser ya resorte un poco más especialista, ya que se requiere un ojo entrenado para encontrar distintos hallazgos en el froti. Entonces va a ser un punto del examen que básicamente va a ir hacia el hematólogo o algo va a venir informado por un tecnólogo médico, quienes están un poco más entrenados que un médico general, obviamente, en revisión de froti, ¿ya? Vamos a revisar también el perfil de coagulación de estos pacientes, ya que como van a tener afectación a nivel de plaqueta, puede estar sumamente alterado. Vamos a buscar también parámetros inflamatorios, esperando que no estén elevados, ya que va a tener disminuida los glóbulos blancos. Entonces vamos a tener una predisposición a tener infecciones. Y si es que el paciente ya esté con alguna clínica de infección, pensar en hacer un hemocultivo y profilaxis de antibióticos teórico y obviamente la derivación pertinente. Entonces, una vez que llegamos a esto, ¿qué hacemos después? Encontré este gráfico o este algoritmo básicamente del doctor Carr que habla de qué hay que hacer. Una vez que tenemos la pancitopenia, tenemos que buscarla si es que hay presencia o no de células normales. Una vez que hay presencia de células normales, lo más sensato sería derivarlo para hacer estudio por biopsia. ¿Ya? Si no se encuentran estas células, hay que verificar el recuento absoluto neutrófilo y si es que está alterado, según este algoritmo nos va a decir que tenemos que derivar nuevamente para hacer una biopsia. Si es que no hay ninguno de estos temas alterados, buscar si es que es reactivo, si es que hay presencia de droga o algún medicamento que genere esto, o si es que hay neoplasia. Y si es que no encontramos ningún dato, básicamente volver a reinterrogar al paciente, buscar algún dato que nos haga sospechar y ya en última instancia dejarlo a resorte de especialistas para que él haga una búsqueda un poco más profunda
del origen de esta patología en los pacientes. Y bueno, esta ha sido la presentación de pancitopenia o estudio a nivel de atención primaria. Acá les dejo la bibliografía que ocupé para hacer esta presentación. Hasta luego.